Hola, soy Miguel Cidre y en este vídeo quiero enseñarte a crear una página web en menos de una hora. En menos de una hora te voy a explicar paso a paso cómo crearla de forma muy fácil para que no pierdas tiempo y para que consigas un resultado bastante satisfactorio. Así que empecemos. Para hacer una página web vamos a necesitar 4 sencillos pasos que vamos a seguir ahora. Contratar un dominio sería el primero, posiblemente ya lo tengas. El segundo sería contratar un hosting, que si no lo tienes también te voy a enseñar cómo hacerlo de manera muy rápida. Y el tercero sería instalar WordPress, que te lo voy a hacer paso a paso para que entiendas cómo hacerlo tú perfectamente. Y el cuarto paso directamente sería crear la página web. Como ves, 4 sencillos pasos en los que iremos muy rápido, pero a la vez explicando todo detalladamente. Si no tienes el paso 1 y 2 hecho, que sería comprar dominio y hosting, vamos a verlo rápidamente cómo hacerlo además de forma conjunta y que te salga al mejor precio posible. Así que nada, buscamos mi página, Miguel Cidre. Si buscamos Miguel Cidre, nos iremos a mi blog y en mi blog nos iremos a la pestaña hosting. En este hosting tengo un 20% de descuento y además podéis coger el dominio y el hosting. Vamos a ver cómo sería. Vale, llegaremos a la página de Rayola, que es un proveedor de internet muy fiable, con un gran soporte y que siempre estará ahí para cualquier problema que tengáis o duda. Entonces aquí tienen estas ofertas que son pues hosting de WordPress de inicio, que como veis son 52 euros al año con una rebaja del 20%. Después tenéis más tipos de hosting que ya son para meter más webs, como veis aquí hasta 30 dominios, hasta 5 dominios, hasta 3 dominios. Que bueno, tiene un precio muy económico y la verdad es que merece mucho la pena. Pero en nuestro caso, si queremos crear una web, una página web sencilla para un negocio o para cualquier otro tipo de proyecto, podemos seleccionar el primero, que es para un único dominio, y nos va a salir muy rentable porque 52 euros al año pues es bastante poco dinero. Entonces simplemente le daríamos a lo quiero y rellenaríamos todos los datos de este proceso que nos va a ir mostrando, ¿no? Lo primero nos va a pedir un dominio. Aquí podremos poner o un dominio que ya tengamos o comprar un dominio. En este caso yo voy a poner un dominio cualquiera, solo para que veáis los pasos. Si os fijáis aquí ya os da la opción de quiero transferir mi dominio o yo tengo mi dominio y no quiero transferir y voy a usar con este hosting. Vale, entonces si tenéis el dominio lo ponéis aquí y marcáis esta opción. Si no tenéis el dominio pues ponéis registrar un dominio nuevo y ya está. Os va a poner aquí, los precios son los mismos que en cualquier otro proveedor. Si en algún momento queréis traspasar este dominio a otro proveedor lo podéis hacer sin ningún problema. Entonces bueno, es una comodidad poder hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces yo le digo añadir, le digo continuar y después simplemente ya tendré el proceso. Fijaros, aquí deseo instalar un WordPress, ya me dice si deseo instalar un WordPress, cuánto tiempo es y todas las opciones que trae el hosting SSD, que por cierto un hosting SSD es mucho más rápido que uno normal porque usa un disco duro SSD que va muchísimo más rápido. Si le damos a continuar, veremos aquí, bueno, más opciones del alojamiento, del hospedaje que tenemos que ir rellenando, ¿de acuerdo? Aquí vamos a poner nuestros datos y simplemente seguimos la configuración. Es un asistente muy sencillo de usar. Seguís hasta el final y contratáis el hosting. De esta manera seguiremos con el paso 3, que es instalar WordPress. Bien, cuando hayamos rellenado todas las opciones y hayamos contratado el hosting, Rayola nos enviará un enlace donde acceder a nuestro panel. Este es el panel que estáis viendo, es un cPanel usado por muchísima gente, es uno de los mejores paneles para hosting y desde aquí con nuestro usuario, como veis, vamos a acceder al panel. Vais a ver qué sencillo es instalar WordPress. Aquí tenemos todas las opciones. Bueno, podríamos acceder a los ficheros del disco duro, digamos, del hosting. Podríamos, bueno, generar aquí pues backups, la base de datos, la tendremos aquí activa, el típico phpMyAdmin que se suele usar para la base de datos, pero tranquilos que aquí vamos a verlo de manera sencilla, sin tener que entrar en estos tecnicismos, que sería ya un uso
de un hosting de manera administrativa, ¿no? Si nos vamos a buscar aquí WordPress. Aquí lo tenemos. Buscamos WordPress, que está en la parte inferior de todo. Nos vamos a Web Applications y nos vamos a WordPress. Entonces vamos a decir que instale WordPress en este servidor. Vale, aquí le decimos instalar. Simplemente instalar aplicación. Vale, la ruta va a coger esta. La versión de WordPress va a coger la última que hay. El idioma español. Vale. El nombre de usuario. Vale, el nombre de usuario nos lo vamos a apuntar. Bueno, mejor voy a ponerlo yo, porque si no, no me voy a acordar. Así que aquí, si queréis poner, si podéis poner algo más complicado que lo que puse yo. El email, bueno, esto no hace falta ni que lo rellenéis, porque esto lo podemos rellenar luego. Y el resto lo dejaría todo prácticamente igual, ¿vale? Simplemente acordaros del admin y de la contraseña. Le damos a instalar y vamos a ver cómo procesa la instalación de WordPress. Vale, parece que ya estaría. Fijaros qué rapidez. En menos de un minuto ya tenemos instalado WordPress. Vale, aquí tenemos 3 URLs. Una sería la de la vista del propio WordPress, que ahora mismo, como veis, está saliendo esto. Y luego tendríamos la zona de administración, que siempre va acompañada de este WP Admin, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos aquí y nos vamos a loguear con nuestro administrador, que en este caso ya nos loguea automáticamente. Entonces ahora vamos a pasar a la cuarta fase, que es crear la página web y todo el proceso que hay que hacer dentro del WordPress. Lo primero que vamos a hacer una vez que tengamos nuestro WordPress instalado va a ser borrar cosas innecesarias. Entonces vamos a ir por pasos, vamos a borrar cosas innecesarias y a la vez vamos a configurar los enlaces permanentes para que veáis cómo se hace, que es simplemente que las URLs del sitio, las URLs de las páginas, sean amigables. Vale, vamos a hacer esas dos configuraciones rápidamente. Lo primero sería ir a ajustes y en ajustes nos vamos a enlaces permanentes. Una vez aquí simplemente tenemos que seleccionar nombre de la entrada para que se quede con esta, como veis, con este tipo de estructura, ¿vale? Porque si no, nos generarían este tipo de páginas con URLs un poco extrañas, con fechas que no queremos realmente para nuestro proyecto. Entonces simplemente seleccionamos esta opción, nombre de la entrada, y guardamos. Este paso ya estaría listo. Siguiente paso, nos vamos a páginas y vamos a borrar las páginas de ejemplo que trae WordPress. Seleccionamos mover a papelera, aplicar y listo. Lo siguiente, lo mismo con entradas. Vamos a entradas y borramos el Hello World que suele traer por defecto. A papelera y aplicamos. Y lo mismo con plugins, ¿de acuerdo? Nos vamos a plugins y aquí vamos a borrar. Bueno, aquí Rayola trae algunos plugins que pueden ser interesantes, como el Limit Login Attempt, que para que cuando intentan hackear tu web pues tengan más dificultades. Este quizás lo voy a dejar, de hecho lo voy a actualizar. Y ya nos trae por defecto un plugin que es el Lightspeed Cache, que nos va a servir para que el sitio vaya mucho mejor, mucho más rápido gracias a la caché. Esto solo lo hace Rayola. Los otros tipos de hosting te van a tener aquí plugins que realmente no sirven para nada. Entonces, bueno, me parece muy bien que los chicos de Rayola ya nos incluyan aquí 3 plugins que están bastante bien, porque son todos anti-spam, anti-hackeo y para mejorar la velocidad de la web. Incluso Akismet lo podemos dejar aquí, porque Akismet nos va a servir para controlar los comentarios y que no haya mucho spam en los comentarios. Así que bueno, lo vamos a activar y lo vamos a dejar ahí. Una vez que tenemos el WordPress instalado, vamos a ir ya a crear las páginas de nuestro sitio. Como veis, ahora mismo nuestro blog pinta así, pero no te preocupes, esto va a tener una apariencia espectacular dentro de unos minutos. Así que vamos a ir creando las páginas que vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Vamos a crear las páginas fundamentales de la web. Así que lo primero será, por ejemplo, crear una página para la home. Lo primero que haremos será ponerle un nombre cualquiera a esta home, porque realmente este nombre no se va a ver. Esto es una página que WordPress le vamos a indicar que sea la home. Simplemente la vamos a crear, le damos a publicar. Este editor, digamos, que sale aquí es Gutenberg. Ahora os voy a mostrar cómo quitarlo, cómo poner uno más sencillo. Ya tenemos aquí nuestra primera página creada, pero como vimos el editor era un poco especial, ¿no? Entonces no es el típico de siempre, así que lo que os voy a recomendar es ir a plugins, añadir nuevo y vamos a añadir
Este que sale aquí, editor clásico, siempre sale aquí porque todo el mundo lo instala, entonces lo vais a encontrar aquí ya según entréis en añadir plugins, ¿vale? Entonces, si lo activamos y nos vamos ahora a la página, veréis que lo vamos a ver como un editor más normal y al que posiblemente estés más acostumbrado. Fijaros aquí, nos sale, bueno, la vista visual, la vista de HTML y lo veremos un poco mejor. Sigamos con las páginas. Tenemos que crear, por ejemplo, una página servicios, ¿vale? Donde vamos a ofrecer nuestros servicios. Podemos crear una página para el blog. Vamos a llamarle blog y vamos a publicar. Ahora pasaremos a configurar todas estas secciones, pero de momento vamos simplemente a crear la estructura de la página. Creamos también la opción de contacto, la página de contacto, y yo creo que aquí ahora habría que definir un poco qué servicios ofrecemos aquí. En mi caso, pues mire, fijaros, voy a poner, pues por ejemplo, un servicio de SEO y un servicio de diseño de páginas web. Vale, por poner un ejemplo, para que lo veáis en el menú de la página que lo vamos a crear ahora. Vale, teníamos todo esto, perfecto. Ahora nos vamos a ir a configurar en el blog qué es lo que debe salir en blog, en esta página que tenéis aquí en blog, o qué es lo que debe salir en la home. Para ello simplemente tenemos que ir a ajustes y en ajustes nos vamos a lectura y aquí vamos a seleccionar una portada para la home, es decir, una portada para la página que será la página de la home y una página de entradas que será el blog. Entonces WordPress a partir de ahora lo que hará será mostrar en blog todas las entradas listadas y en la home pues eso lo configuramos nosotros a mano, lo veremos en el siguiente paso. Es importante que no tengáis esta opción marcada cuando creéis vuestra página web, porque si tenéis esta opción marcada, Google no podrá rastrear la web y por lo tanto no podrá indexar y mostrar en los resultados nuestra web. Así que esto siempre desmarcado. Una vez creadas todas las páginas de nuestra web, lo que vamos a hacer es crear un menú para que sea visible todas las opciones para los usuarios que entren en la web. Entonces, tenemos que irnos a apariencia y en apariencia nos vamos a ir a menú. Y en menú lo vamos a configurar de una forma muy sencilla, como verás ahora. Vamos a crear un menú, vamos a ponerle un nombre, cualquier nombre, no va a salir en ningún sitio, le puedes poner cualquier nombre que quieras. Y aquí nos va a salir pues lo más reciente, entradas, enlaces personalizados, que podemos poner nosotros la URL directamente, categorías, etcétera. Como hemos creado páginas, vamos a ver todo, vamos a incluir pues estas opciones, ¿vale? Las añadimos aquí. Vale, aquí, por ejemplo, el blog vamos a ponerlo de último porque siempre tiene menos importancia. Y en servicios lo que vamos a hacer es introducir lo que son servicios dentro de servicios. Contacto podríamos ponerlo aquí y así quedaría. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle inicio para que ese botón no chirríe mucho el nombre. Inicio queda bien. Servicios, contacto y blog. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, ¿dónde se verá? En el menú principal lo vamos a poner. Y vamos a ir a verlo ahora, aunque tenemos un tema que, bueno, que no es muy allá, pero ahora lo vamos a mejorar. Así que ya veis, aquí en el blog ya sale esto. Si por ejemplo cogemos uno de los temas que viene aquí, este que suele ser el típico, el 2017, y lo activamos, veremos cómo tenemos algo un poco más elaborado, ¿vale? Aquí tenemos las opciones del blog. De todas formas no vamos a usar este tema, pero este es el tema que viene por defecto en WordPress y también podéis buscar aquí más temas, ¿de acuerdo? Aquí podéis buscar más temas para añadir aquí. Pero yo os voy a regalar un tema que está muy bien, que está genial, que es súper configurable y lo podéis descargar a través de mi web. Simplemente tenéis que ir a Miguel Cidre, de nuevo, y en la pestaña Hosting, aquí donde pone Plantillas Elementor,
le dais porque ahí va a ver las plantillas que vamos a usar a partir de ahora y el tema Astra. ¿De acuerdo? Aquí hay dos cosas, el tema Astra y las plantillas Elementor que os voy a explicar a continuación. Simplemente le dais, me vais a tener que seguir en YouTube al descargar esto y ya está. Tenéis un tema gratuito, súper profesional y las plantillas que vamos a necesitar de Elementor para continuar diseñando la página. Una vez te hayas descargado el tema, simplemente tienes que venir aquí y darle a añadir nuevo y vamos a subir aquí el tema Astra. Le damos a subir tema, vamos a seleccionar el fichero Astra, aquí está, y le damos a subir. Va a subir desde aquí el tema. El tema se puede subir tanto desde aquí como desde el propio cPanel en los archivos FTP, ¿de acuerdo? Si desde aquí os lo permite hacer, lo hacéis desde aquí. En principio creo que lo permitirá porque es un tema que no ocupa mucho espacio. Vamos a ver si lo permite. Va por el 80%. Si permite subirlo desde aquí. Hay temas que desde aquí no permite subirlo porque son muy pesados, pero en este caso es un tema que es bastante ligero, no pesa mucho y vamos a ver. Ahí está. Lo instala y directamente le vamos a dar a activar. Y vamos a ver nuestro blog cómo queda ya con este tema un poco más profesional y que tiene más opciones. Pero aún no hemos acabado, aún no lo importante lo vais a ver a partir de ahora, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí ya vemos que está el menú ahí. Ahora vamos a ir configurando lo que es la home y todos los apartados. Vale, y ahora viene una de las partes más importantes, que es instalar nuestros plugins, los plugins que vamos a necesitar y que son importantes para maquetar esta web perfectamente y sobre todo que tengan las funcionalidades que nosotros queremos. Entonces vamos a ir a plugins y voy a ir instalando los plugins que yo suelo instalar cuando creo una página web, los más importantes. Entonces lo primero que vamos a instalar es Elementor. Elementor nos va a permitir personalizar a tope nuestra página web, o sea, crearla como nosotros queramos, con el diseño que nosotros queramos, y eso la verdad es que se agradece mucho porque no todos los plugins ni temas de WordPress nos permiten hacer eso. Entonces con Elementor vamos a poder hacer eso y va a ser fundamental para esta creación de esta página web. Así que nada, instalamos Elementor, como veis aquí. Hay una versión gratuita, hay una versión Pro que tiene más funcionalidades, pero con la versión gratuita puedes hacer todo perfectamente. Así que nada, activar, dejamos eso listo ahí y vamos a seguir instalando plugins. El siguiente que vamos a instalar va a ser, por ejemplo, el Contact Form 7, ¿de acuerdo? Que ese nos va a servir para recibir contactos. Buscamos Contact Form 7. Bien, tenemos aquí Contact Form 7, lo vamos a instalar. Este plugin nos va a ser necesario para la página de contacto, para recibir contactos de posibles clientes. Y es el plugin pues, más usado y el que mejor funciona realmente. Lo instalamos. Vamos a dejar ahí activo. Perfecto. Y ahora vamos a instalar uno más, que simplemente es... No lo vamos a ver en este vídeo, te voy a dejar el vídeo ahí arriba, pero este plugin es interesante porque nos va a ayudar un poco a optimizar todo lo que es el tema del SEO de la página, ¿vale? Entonces yo te recomiendo este plugin. Rank Math es uno de los mejores plugins, es quizás ahora mucho mejor que Yoast SEO, que es el más conocido de todo, desde siempre, pero este plugin la verdad es que está haciendo las cosas muy bien y es el que yo te recomiendo. Si quieres ver cómo se instala y cómo se configura paso a paso, porque es un proceso que puede llevar unos minutos, te recomiendo el vídeo que puedes ver aquí arriba, ¿de acuerdo? Vas a ver un vídeo en el que configuro paso a paso este plugin y también te explico cosas muy importantes de SEO, así que te recomiendo que no te lo pierdas. Bueno, hasta ahora hemos comprado el hosting, comprado el dominio, instalado WordPress y empezado a crear la página web con los plugins, con todo lo necesario para empezar un diseño profesional. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la apariencia y en esa apariencia empezar a personalizar cosas que nos permite Astra, este gran tema, en la vista, ¿no? Entonces nos vamos a apariencia, nos vamos a personalizar aquí y aquí vamos a ir viendo en tiempo real la página y a la vez los cambios que vamos efectuando y vamos a ir viendo cómo cambia. Aunque no será este el diseño final, sino que será a continuación con Elementor. Vale, aquí tenemos ya el personalizar, la opción de personalizar. Aquí vemos que ya tenemos activo Astra.
Y aquí podemos configurar cosas, ¿vale? Si vamos a diseño, Astra es un tema espectacular porque configuras prácticamente todo lo que hay. Vale, lo primero, identidad del sitio. Aquí podemos subir un logo. Y te preguntarás, ¿y de dónde saco el logo, Miguel? Tranquilidad, que no cunda el pánico, para eso estamos aquí. Te voy a dejar un método para crear un logo rápidamente y que puedas, digamos, desatrancarte de esto. Pero por favor, no pierdas el tiempo con el logo y estas cosas al principio. Lo importante es crear la página web. El logo es una cosa secundaria que podemos hacer al final de todo. De todas formas, nos vamos a canva.com y en canva.com buscamos logo, logotipo, aquí lo tenemos. Vale, vamos a buscar un ejemplo de un logo. Simplemente te dejo este recurso para que tú lo uses. Vale, quizás estos logos son de un tamaño muy grande. Muy grande, me refiero que debería ser más bien estirados. 500 por 500. Bueno, habría que hacer aquí alguna modificación, ¿no? Pero coger quizás un logo. Fijaros, este me gusta, porque este lo podemos coger y lo podemos poner a lo largo, ¿vale? Entonces yo aquí, imaginaos que pongo Miguel Cidre. Fijaros qué sencillo es, incluso lo de atrás lo podríamos cambiar de color también. Esto podemos venir aquí y ponerle este color, así, y ponerle... ¿Vale? Listo. Ya tenemos un logo pues que puede dar el pego, ¿no? Y sin perder mucho tiempo, sobre todo. Vale. Vamos a poner aquí. Ahí, listo. Le damos a descargar. Y ya tenemos nuestro logo. Ahora lo que vamos a hacer es subirlo. Vamos a irnos a donde estábamos. Recordad que estamos aquí en diseño, cabecera, identidad de sitio. Simplemente voy a subir aquí el logo. Vamos a ver. Subimos el logo. Seleccionamos. Vale. Él ya nos lo va a recortar. Recortar imagen. Y ahora lo vais a ver ahí. Fijaros en esto. Qué chulada. Cómo yo puedo decirle el tamaño. Vamos, lo vamos a poner un poquito más pequeño. Ahí está. Y aquí no voy a poner nada simplemente porque no quiero que simplemente salga el logo, ¿vale? Ahí el logo. Y le damos a publicar. Fijaros que está muy bien porque podemos ver en tiempo real cómo va cambiando el sitio. Vale, más opciones. Cabecera principal, podemos diseñar cómo va a ir el menú, podemos desactivar el menú. Yo en mi caso creo que lo voy a dejar así porque está bastante bien. Vale, aquí hay más opciones. Simplemente tenéis que venir aquí y probar cosas. Ahora no vamos a perder mucho tiempo en eso. La cabecera la podemos poner transparente. Fíjate. Se podría poner así. Pero bueno, hay muchísimas cosas aquí que tocar que es mirarlo y echarlo un ojo. Vale. ¿Qué más tenemos aquí? En diseño, blog, barra lateral. Por ejemplo, barra lateral... Yo la voy a quitar, no me gustan las barras laterales porque actualmente, como casi todas las navegaciones son por móvil, al final la barra lateral no se usa para nada. Porque en móvil se vería abajo de todo, entonces yo casi siempre la descarto. Pie de página, pues podemos poner un pie de página. Pues fijaros lo que hay aquí. Ahora mismo tenemos esto. Podemos quitar lo del tema que siempre suele aparecer. Y simplemente pues poner... nuestro nombre aquí, porque no tenemos el nombre del sitio, pero fijaros, pongo Miguel Cidre y listo. Y en estas cosas tampoco perdería mucho tiempo. Vale, vamos a ver más opciones aquí. Colores y fondo, pues nada, simplemente podríamos ir cambiando todos los colores que vamos viendo. Abajo también en el footer. Tipografía, el tipo de letra que estamos mostrando en la web, botones, menús, widgets. Y esto ya lo tenemos configurado en ajustes. Vale, en principio vamos a dejarlo así. Creo que tenemos ya más o menos lo que es el esqueleto de la web.
tenemos el menú, tenemos el logo, tenemos la home y tenemos el footer, ¿vale? Algo sencillo. Ahora vamos a pasar ya a cosas más avanzadas y a diseños que nos van a volar la mente. Bueno, pues ahora vamos a tocar lo que es la home y vamos a cargar un diseño con Elementor en la home, un diseño ya más avanzado. Vamos a entrar aquí y vamos a darle, como veis ahora, al instalar Elementor nos sale aquí un nuevo botón que antes no había. Entonces vamos a darle a esto y nos va a cargar ya Elementor con una nueva interfaz. Vale, aquí vamos a tener dos opciones, ¿de acuerdo? Aquí esto es para cargar diseños predefinidos y esto es para ir creando nosotros los bloques como queramos aquí. Si te fijas, aquí puedes ir creando un bloque, pues puedes poner un encabezado, puedes poner un botón, puedes poner un espaciador, texto, bueno, puedes configurar la página como tú quieras. Pero nosotros queremos hacer algo rápido y queremos tener un diseño pues que nos facilite las cosas, ¿no? Entonces aquí, si os fijáis, bueno, Elementor tiene cosas gratuitas, aunque yo os he subido aquí, si importáis el archivo que descargasteis antes, que venía con Astra, nos vamos por ejemplo vamos a cargar por ejemplo este Media Business Homepage V1 y vamos a ver qué nos sale. Si vais a la propia carpeta de estos archivos, de los templates que os descargasteis, pues veréis ahí una imagen al lado de este JSON en el que podéis ver, le damos a insertar, en el que podéis ver el diseño, ¿vale? Entonces con ese diseño podéis haceros una idea de lo que podéis cargar. Bueno, fijaros que he cargado este diseño. Fijaros qué pasada, ¿no? Vamos a actualizar. Y ahora este sitio que era tan feo se ha convertido en ¡chachachán! Fijaros qué página web tenemos. Fijaros qué home hemos creado en unos minutos. Ahora solo sería cuestión de ir modificando cosas y a eso vamos a ir. Vamos a ir creando ciertas páginas para que veáis qué cosas nos puede aportar Astra en este sentido, ¿vale? Si nos volvemos aquí, aquí podemos modificar absolutamente todo. Podemos cambiar estos iconos, podemos borrar estos iconos, podemos cambiar el texto. Estos bloques también podemos cambiarlos, podemos cambiar los botones. Es muy sencillo todo, simplemente fíjate aquí, tienes el texto. Si vas avanzado aquí en estilo, también tienes más cosas. Aquí vamos a ver qué tiene. Vale, aquí simplemente estamos enlazando hacia una sección interior. Vale, simplemente usamos un botón para enlazar a una sección interior. Yo aquí podría poner un enlace pues hacia los servicios, ¿no? Hacia el servicio SEO, hacia página web, aquí está, página web, y hacia otro servicio que yo tengo. En este caso pues es un template orientado a fotógrafos, pero no hay ningún problema. Simplemente nosotros lo modificamos y lo cambiamos a nuestro antojo. También podemos cambiar esta imagen de fondo, podemos cambiar esto que está aquí. Y bueno, podemos cambiar todo esto que tenemos en esta página. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo podríamos personalizar estas imágenes de dentro para que veas otro sistema sin tener que cargar un diseño completo. Ahora lo que vamos a hacer es editar contacto de otra forma distinta en Elementor para que veas el uso de los bloques, ¿vale? Esto nos va a permitir crear la sección a nuestro antojo con distintos bloques. Iremos aquí igualmente a añadir plantilla y utilizaremos bloques que ya están predefinidos y que ya tienen una forma, un diseño que podemos usar. Entonces vamos a buscar un giro, por ejemplo. Fijaros que aquí hay versión Pro, que son de pago, tienes que tener Elementor de pago, y las gratuitas que no tienen nada. Para hacer esto, para hacer este paso, tienes que estar registrado en la página de Elementor, ¿vale? Yo ahora aquí no me lo va a pedir, pero cuando tú le des a insertar, te va a pedir que te registres en Elementor. Nada, te registras en Elementor, conectas tu sitio web con Elementor y esto te permitirá hacer estas inserciones, ¿vale? Entonces, aquí voy a hacer este insert y como ves, ya queda aquí. Vamos a meter otro. Vamos a meter otro bloque, por ejemplo, de un about.
Un about, vamos a ver, un about este, por ejemplo. About sencillo, algo sobre la compañía, vale. Vamos a meter, por ejemplo, otro del equipo. El equipo de la compañía. Team, vale, vamos a meter team, por ejemplo este, que es de ejemplo. Meteríamos a nuestro equipo. Y por último, vamos a meter el contacto, ¿de acuerdo? Buscamos contact. Y aquí pues ponemos, por ejemplo, este. Vale, así. Ahí, perfecto. Vale. Ahora actualizamos. Si nos queremos salir otra vez a WordPress, simplemente le damos aquí y salir al escritorio, ¿de acuerdo? De todas formas, yo lo voy a ver aquí. Vamos a ir a contacto. Y fíjate, vamos a ponerlo en... Vamos a hacer un poco así para que se vea. Fíjate cómo salen las opciones. Vale, sale un giro con nuestro claim. Y ahí. Y después van a salir nuestras opciones que podemos configurar con lo que queramos. Ya te digo, puedes cambiar las imágenes, puedes cambiar todo. Incluso este mapa, puedes poner tu mapa de dónde está tu empresa. Vale, y ahora, pues aquí podríamos incluir incluso un formulario de contacto, por si queremos que nos contacten vía escrita. Pero como ves, es súper sencillo elaborar una página y darle un diseño brutal a una página, pues por ejemplo como la de contacto. Como la opción que hemos creado ahora creo que está mucho mejor para una opción de quiénes somos que de contacto, la voy a dejar como quiénes somos porque además tiene el equipo, tiene la situación de la empresa, tiene información de la empresa. Creo que para quiénes somos es mucho más propicia, ¿no? Entonces vamos a crear un contacto con otro tipo de funcionalidad de Elementor para que veas que también puedes crear de esa forma las páginas, ¿vale? De acuerdo. Entonces vamos a ir aquí otra vez, añadir plantilla, pero en vez de ir a bloques o mis plantillas como hemos ido anteriormente, vamos a ir a páginas, ¿vale? Y en páginas nos vamos a encontrar opciones para poner una página también de un template, ¿vale? Pero es una página exclusiva para un uso en concreto. En este caso sería para contacto. Entonces le vamos a dar a insertar aquí a una de estas gratuitas. Y vamos a ver cómo queda. De acuerdo, quedaría así. Fijaros cómo queda. Vamos a guardar. Y ahora deberíamos poder verla aquí en contacto. Y de esta forma tenemos una página de contacto mucho mejor y más indicada para esto. ¿De acuerdo? Esto todo ya sabes que podrías modificarlo, tanto lo de quiénes somos como lo de la home. Pero lo importante de esto es que te quedes con la idea de que hemos creado una página en menos de una hora, una página súper profesional, que además es responsive también. Te he regalado el tema Astra, que es uno de los mejores temas y más configurables, que tiene más opciones para configurar y personalizar. Te he regalado también templates que puedes usar, aunque aquí solo hemos usado uno. En esa carpeta tienes más templates para usar para las portadas de tus webs. Y puedes configurar totalmente todo. Con esta guía podrás crear páginas en prácticamente media hora una vez que cojas práctica. Esto te puede servir tanto para ganar dinero como para crear páginas para tus negocios. Espero que te haya servido y que de verdad le des a like a este vídeo si te ha ayudado. Y también que te suscribas si quieres seguir viendo formas de ganar dinero a través de internet, SEO o cualquier otra cosa que sirva para hacer este tipo de trabajos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.